La subsaga New Super Mario Bros. Es la vertiente 2D de las aventuras del fontanero. Con su estreno en la Nintendo DS, marcó el regreso de la mascota de Nintendo al mundo de las dos dimensiones, ya que en anteriores consolas, como Nintendo 64 o GameCube, solo pudimos ver entregas tridimensionales. Los New se caracterizan por usar una mezcla de gráficos pre-renderizados y poligonales, que le da un aspecto único. Lastimosamente, las consolas anteriores como la Nintendo o Super Nintendo se perdieron de estas aventuras por cuestiones lógicas. Sin embargo, algunos aficionados han buscado solucionar esto, adaptando el estilo visual de la vertiente New a los circuitos de la Super Nintendo. Y uno de ellos es el título que veremos hoy. New Retro Mario Bros. ¿Consiguió su objetivo? Vamos a descubrirlo. Sin más preámbulo, comenzamos. New Retro Mario Bros. Es un ROM hack del Super Mario World que busca replicar la experiencia New vista en máquinas como DS o Wii, pero en los circuitos de una Super Nintendo. Este hack fue elaborado por Murder Dog DX, teniendo como fecha de creación el año 2009, por lo que estamos ante una modificación ya de vieja data. Y eso se nota, porque no se encuentra tan pulido como uno quisiera, aunque eso lo iremos detallando a lo largo del video. Sin duda, lo primero y más llamativo de este juego es su apartado estético. Este está muy bien hecho, y busca parecerse lo más posible a las entregas de New, sobre todo a la edición de Nintendo DS. El sprite de Mario recuerda mucho al mostrado en los títulos de rol de Mario y Luigi. Los enemigos se encuentran bien animados y realizados con detalle. Aunque pienso, con temor a equivocarme, que los gráficos son más que todo dibujados y no pre-renderizados. Aún así no deslucen, estando dotados de un colorido excepcional. Sin embargo, presenta fallas visuales, como cuando llegamos al final de un nivel, en donde los fondos, por algún motivo, se distorsionan y ennegrecen. El mapa del mundo también me gusta como luce. No obstante, igual sufre de errores, como los glitches gráficos que van saliendo conforme se abren los caminos hacia los escenarios. En materia musical, tenemos una mezcla entre temas de las entregas New y los clásicos del Super Mario World, todos ellos con una calidad bastante decente. No obstante, en algunos emuladores, como el usado para esta ocasión, el SNES 9X, el sonido puede fallar, dejando al juego mudo. En términos de control y jugabilidad, los movimientos de Mario han sido simplificados. Solo se encuentran presentes el salto y correr. Habilidades típicas de los New, como rebotar en las paredes, caer sentado o girar, brillan por su ausencia. Por lo que la jugabilidad se limita a ir saltando y corriendo, nada más. El título consta de 8 mundos con un promedio de 4 fases cada uno, ambientados en los típicos escenarios de Mario, como el Reino Champiñón, Sarasaland, Bajo el Agua, Nieve, Bosque, entre otros. Siguen estando presentes los Warzone, con los cuales nos vamos a otros mundos usando los cañones colocados en el mapa. Sin embargo, estas presentan errores, incluso provocando que se cuelgue el juego, o quedarnos atrapados, como en la tubería de la fase 4-2, la cual nos envía a una zona de bonos de la cual no podemos salir. Nos encontraremos con momentos típicos de la saga Super Mario Bros., como la persecución que nos hace Lakitu. Te odio, Lakitu. O los peces voladores Chick Chicks que tenemos que esquivar. Y sin embargo, otras mecánicas no han sido bien implementadas, como poder correr por estas superficies con pequeños espacios entre sí. Al final de cada nivel, nos espera Bowser en la habitual fase del puente. El juego se puede terminar, pero después de rescatar a la princesa, se cuelga. Teniendo en cuenta el año en que salió, tantos defectos puede ser debido a que en esa época la escena de modificaciones de Super Mario World aún le faltaba camino por recorrer.
Tampoco hay esperanzas de que lo arreglen en un futuro, ya que ha pasado mucho tiempo y no ha dado señales de vida. Lástima, porque este hack tenía una buena idea, pero que no fue implementada debidamente. Por lo que, teniendo en cuenta que con el tiempo han surgido más propuestas con la misma temática, nos queda como una curiosidad para pasar el rato. En conclusión, sin duda, es una buena idea intentar llevar la experiencia de los New Super Mario Bros. A los circuitos de la Super Nintendo. Esto era lo que pretendía lograr este hack, y de hecho casi lo hace, aunque con algunos problemas de por medio. Siendo del año 2009, me parece que fue uno de los primeros intentos de plasmar este estilo visual en un hack del Super Mario World. Aunque es verdad que luce genial, los bugs y glitches ensombrecen el resultado final, pero como dicen por allí, echando a perder se aprende. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este New Retro Mario Bros? ¿Te gustaron sus gráficos que recuerdan al New Super Mario Bros. De la DS? ¿Se te colgó el juego? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción Juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.